Durante la Edad Media, la práctica de la tortura era común en varios lugares y contextos, especialmente en el ámbito legal. Algunos elementos de la tortura en la Edad Media incluyeron: los juicios por fuego y agua eran métodos utilizados para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona acusada. Por ejemplo, la prueba por el agua implicaba arrojar a la persona al agua, y si flotaba, se consideraba culpable. La prueba por el fuego podía involucrar caminar sobre brasas calientes. Se desarrollaron varios instrumentos específicos para infligir dolor a los acusados. Algunos ejemplos incluyen el potro, la rueda de tortura y la pera de angustia, todos diseñados para causar dolor físico extremo. Durante la Inquisición, se emplearon métodos de tortura para obtener confesiones de herejía. Las víctimas eran a menudo sometidas a la tortura hasta que confesaban sus supuestos delitos. La flagelación, o azotes, también fue una forma común de castigo durante la Edad Media. Se usaban látigos o fustas para golpear a la persona acusada, causando dolor y lesiones. Es importante señalar que la tortura medieval estaba arraigada en las creencias y prácticas de la época y se consideraba una herramienta legítima para obtener confesiones y mantener el orden social. Sin embargo, estos métodos también generaban críticas y debates incluso en ese tiempo. A medida que avanzaba la historia, las actitudes hacia la tortura cambiaron, y hoy en día, la mayoría de las sociedades condenan la práctica y consideran la tortura como inhumana e inaceptable. La tortura medieval fue una práctica común en varios lugares de Europa durante la Edad Media, utilizada principalmente en el ámbito judicial para obtener confesiones o castigar a los acusados de crímenes. Aquí hay algunos métodos de tortura que fueron utilizados durante ese periodo. El potro, esta era una estructura diseñada para estirar al acusado. El individuo era atado a la mesa y luego se aplicaba presión para estirar sus extremidades, causando dolor extremo. La rueda de tortura, la víctima era atada a una gran rueda, y luego sus extremidades eran golpeadas con barras de metal. A veces, la rueda se levantaba y se dejaba caer, rompiendo huesos y causando lesiones graves. La doncella de hierro consistía en una estructura metálica con puertas y puntas en su interior. La víctima era colocada dentro y las puertas se cerraban lentamente, perforando el cuerpo con las puntas. El aplastamiento de los pulgares se utilizaba para causar dolor agudo en las extremidades. Los pulgares de la víctima eran colocados en una prensa, y la presión se aplicaba gradualmente. La pera de angustia. Este dispositivo se insertaba en la boca, el ano o la vagina de la víctima y se expandía, causando dolor extremo. Azotes y flagelación. El castigo físico, como azotes con látigos o varas, era una forma común de tortura y castigo durante la Edad Media. Estos métodos de tortura eran utilizados en el contexto de sistemas legales que consideraban la tortura como un medio legítimo para obtener confesiones. Es importante destacar que, si bien la tortura era aceptada en esa época, no todos los casos judiciales involucraban métodos tan extremos, y la gravedad de las prácticas variaba según la región y el tiempo. A medida que evolucionaron las ideas sobre la justicia y los derechos humanos, la tortura fue siendo gradualmente condenada y restringida en la mayoría de las sociedades.